Pues arrancamos, ya estamos en directo, por lo tanto, bienvenidos a todos. Un miércoles más, estamos en Marca con AM y nuestra coordinadora del área de marca personal, Milagros Ruiz Barrueta. ¿Qué tal, Milagros? ¿Cómo estás? Hola Víctor, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias a Dios. Y Un pues aquí placer. un día más Eso hablando es. de este tema que nos encanta. Un día más hablando de marca personal, de este tema que nos encanta y que nos apasiona. Solo de escucharte, pues al final se nota, ¿no? Que lo que dices lo sientes y lo vives, ¿no? Por lo tanto, hoy volvemos otra vez a hablar sobre esa marca personal, ¿no? Y qué mejor que trasladar el título, ¿no? No todo es productividad, tu marca personal también necesita pausa y Y des- descanso, ¿verdad? Así es, así es. Sí, Hablábamos, adelante, adelante. no, no, dime, No, cuéntame. hablábamos fuera de pantalla esa vorágine, ¿no? Esa sensación que nos daba de que todo tiene que ir corriendo, de que no podemos parar, pensar, analizar, ¿no? Lo que estamos haciendo con nuestra marca personal y es muy importante, ¿no? Sí, de lo que hablábamos, ¿no? Que hoy pareciera que mientras más haces, más vales, ¿no? O sea, ese afán que se está viendo o percibiendo en los canales digitales de mostrar querer hacer, 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 hacer. Y esto es un tema muy importante porque la marca personal sí es una marca, lo que hemos siempre hablado, ¿no? Que es negocio, por detrás hay una gestión que hay que hacer, pero también somos personas, ¿sí? Somos seres humanos que necesitamos, pues, pausar, que necesitamos asentar lo que nos está sucediendo, que necesitamos construir en silencio. Y la construcción en silencio es muy interesante, Víctor, porque eso implica en los autos, ¿sabes? Que hemos siempre hablado del autoconocimiento. Hoy vamos a tocar un poco el autocuidado, ¿no? Entonces, esa introspección que hacemos con nosotros mismos, ese silencio con nosotros mismos de pensar, de asentar, de analizar, de medir, de visualizar. Eso, esa construcción en silencio es súper importante. Y el autocuidado también, que eso te la da el trabajar el bienestar, el trabajar el equilibrio, ¿sí? Las pausas conscientes que hagamos nosotros desde el punto de vista físico. O sea, todas estas cositas que se entremezclan, ¿no? Es un poco el tema que vamos a tener hoy. Y fíjate, decías personas, alguien decía por ahí, somos energía, ¿no? También, ¿no? Pero la energía no es finita, es No. importante. No, la energía no es finita, Víctor, y esto es un tema muy interesante, que claro, aquí vamos a intentar resumirlo, ¿no? Pero es un tema muy interesante porque cuando nosotros hablamos de marca personal confluyen muchas cosas, ¿no? No solamente confluye el ciclo de vida de esa marca personal, porque es una marca y tiene un ciclo de vida, pues que nace, crece, madura, etcétera, como cualquier marca, sino que también todo va a depender del ciclo, del momento vital que esté el dueño de esa marca. Lo que hemos siempre hablado, todos tenemos momentos vitales distintos a lo largo de nuestra vida, cada momento vital representa no solamente un modo de vida de ese momento vital, sino que representa también unas condiciones físicas. Y esto es muy importante que también lo entendamos. O sea, nosotros a medida que vamos evolucionando como seres humanos, nuestras condiciones físicas van cambiando. ¿Sí? Y si a eso le sumamos, le metemos otra variable en la cesta, que es todo esto, pues este mundo vorágine que tenemos, que el correr, el que todo tiene que ser a millón y que no nos alcanza el tiempo y todas estas cosas que andan por allí, que al final el tiempo es el mismo, son 24 horas y 7 días a la semana, o sea, el tiempo es el mismo, pues hace que se vuelva un poco peligroso esa gestión de la energía que tenemos todos nosotros en esa marca personal. ¿Sí? Entonces, aquí es un tema que no es el tema energético del mantra, de estas cosas, no, no, es que somos energía. ¿Sí? Entonces podemos estar low bat un día Perfectamente. Oye, incluso dos, quiero decir, y si lo tres. necesitas, no hay Claro. problema, no hay problema, no hay problema. Fenomenal. Venga, pues arrancamos, iniciamos este nuevo webinar, marca personal. No todo es productividad, tu marca personal también necesita pausa y descanso. Y arrancamos con quizás la reflexión, ¿no? Romper con esa trampa de hiperproductividad, ¿no?
Sí, sabes que a mí me encanta el tema de las trampas, las verdades, ¿sabes? Los cuestionamientos, porque al final, lo que te digo, a veces nosotros vamos con esa vorágine que no nos deja descansar y no nos paramos a reflexionar. Y lo que yo digo, la autoexigencia disfrazada de excelencia, ¿sí? Creemos que rendir es sinónimo de ser mejores. Y esto depende, Víctor, ¿ok? Porque esa hiperproductividad, es decir, yo tengo que hacer 300 cosas en el tiempo laboral que tengo y si no lo hago, entonces trabajo 10 horas, 12 horas, 14 horas hasta que las haga. No. Al final, nosotros tenemos que tener un orden, tenemos que tener una planificación, evidentemente, pero no el hecho de que tú hagas más es que significa que eres más referente o eres más productivo o eres más excelente o tienes más calidad, ¿no? O sea, al final la calidad, la excelencia, la productividad son conceptos que vienen en términos relativos. No son absolutos, son relativos. Yo produzco más, yo soy más productiva en la medida que mis recursos, sí, y ahí hablamos conceptos económicos, por cierto, en la medida que mis recursos los gestione de tal manera que logre hacer lo que tengo que hacer con el mínimo recurso. Y el tiempo es un recurso, ojo, ¿sí? El tiempo es un recurso al igual que el dinero, al igual que otras cosas que se tiene que gestionar. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a ser hiperproductivos, pues lo que estamos acumulando es mucho cansancio, muchas tareas, mucho agotamiento. Y ojo también con algo adicional. Tu hiperproductividad es muy distinta a mi hiperproductividad. Tu tiempo es muy distinto al mío. Tu cuerpo es muy distinto al mío, tu energía es muy distinta a la mía, con lo cual cada quien tiene que saber en ese autoconocimiento, en ese autocuidado, cuáles son mis límites. ¿Sí? ¿Cuáles son mis límites? Y esto va mucho, vuelvo y repito, con el momento vital. No es lo mismo cuando uno tiene 20 que cuando uno tiene 30, 40, 50 menos y más allá tampoco. Entonces, esto es importante. Cuando tú empiezas a sentir ese desgaste, que tú te levantas, tú sabes que estás como agobiado todo el tiempo, ya ahí hay una señal que el cuerpo, una alarma del cuerpo que te está diciendo, hey, porque el cuerpo es sabio, el cuerpo es un ente que se autoequilibra. Entonces, cuando hay señales, es porque está buscando un equilibrio que tú, como persona, no le estás dando. ¿Ok? Entonces, esa cultura de hacer y hacer y hacer, porque tenemos que visibilizar una marca, porque tenemos que gestionar un negocio, porque soy una marca personal. Y si yo no me muestro, si yo no me vendo, si yo no muestro todo lo que hago en el día, ¿sí? Entonces mi marca personal empieza a perder referencia porque yo no estoy comunicando constantemente lo que hago, ¿sí? Ese juego de la visibilidad, esa trampa que la hablamos hace unas cuantas semanas, esa trampa de la visibilidad. No, sí, tú tienes que, obviamente, eres una marca personal, tú tienes que mostrarte, sobre todo en este mundo digital, que ya sabemos que es un mal necesario, pero ojo, dosificado y con ese equilibrio energético que tú necesitas como persona. Que no te dio la vida para generar el plan de contenido de la semana, porque tú vas semana a semana, porque puedes generar un plan contenido de un mes, ya hoy tampoco, porque, o sea, de aquí a que pase el mes ya todo cambió. No pasa nada, no pasa nada. Pues lo haces para la semana que viene, no se va a caer tu marca por eso, Muy ¿sí? interesante esa reflexión porque al final, fíjate, lo decías en el inicio, ¿no? Autoexigencia disfrazada de excelencia, que va unido a esa visibilización, ¿no? Que le quieres dar a la marca que no serviría de nada si no está bien preparada y sostenida en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, en este primer bloque y en esa reflexión, yo me quedo con esa autoexigencia disfrazada de excelencia que lo vemos día a día en los empresarios, ¿eh? Así En es. los Y otra empresarios. cosa, Víctor, en estos días escuché a alguien que me decía, es que yo me merezco un descanso. No, no, pero vamos a ver, es que el descanso es parte de. A ver, tú tienes que dormir y eso es descansar. O sea, el descanso es parte de nuestro proceso, no solo como personas, sino como profesionales, en el rol en el que esté. Estamos hablando en este caso de marca personal, pero yo no me merezco yo me merezco un descanso, no. Yo descanso porque es parte del proceso. Punto.
y tengo que descansar. Ojo, una cosa es que yo diga, oye, me merezco irme de vacaciones un mes para China, porque he trabajado, ese es otro tema. Porque bueno, sí, si ahorraste, pues gástatelo en tu viaje a China porque te merece darte ese regalo de viajar a China. Pero el descanso no es algo que yo me merezca, el descanso es tácito a mi propia vida, con lo cual forma parte del proceso. Y las pausas, cuando gestionamos negocios, cuando gestionamos marcas personales, son necesarias, porque con la pausa yo construyo desde el silencio. ¿Ok? Por lo tanto, esa parte de cuidarse y de descanso consciente debe formar parte necesariamente de la estrategia de marca personal, ¿no? Por supuesto, Víctor. Por supuesto, aquí hemos hablado a lo largo de los webinars que hemos hecho del DAFO, FODA, SWOT, como le queramos llamar, ¿no? Que hablábamos de fortalezas, debilidades, para no caer en el aspecto externo. Y la fortaleza y la debilidad son parte de nuestros autos, ¿ok? Y en el caso de la marca personal, evidentemente, no solamente yo tengo, que esto es muy interesante, que lo hemos hablado, en el caso de la marca personal existen dos DAFO, ¿sí? Está el DAFO tuyo, tuyo como persona, y está el DAFO de la gestión del negocio que haces con esa marca personal. Pero en ese DAFO tuyo, que es parte de los autos, pues el tema de lo que es el autocuidado y el descanso consciente forma parte de mi estrategia. ¿Por qué? Porque yo tengo que dosificar mi energía. Entonces, yo tengo que saber cómo voy a manejar todos los objetivos estratégicos que me he planteado con mi marca personal desde el punto de vista de negocio. Tengo que poderlos engranar con los objetivos que tiene esa marca personal desde el punto de vista personal. Aquí llamo, por ejemplo, autoformación. O sea, la formación no parte del negocio, la formación es parte de ti como ser humano, como profesional, como persona, para tú elevar tu nivel, ¿sabes? Profesional y puedas llevar eso a tu negocio. Entonces, está la formación, está el equilibrio familiar, ¿sí? Llámese familia, lo que cada uno tenga como núcleo familiar, ¿no? Entonces, el equilibrio familiar, social, podemos mezclar los dos, que al final eso forma parte también de tu persona, ¿no? De tu equilibrio como persona que te alimente ese equilibrio profesional, ¿ok? Y de tu misma vida, tu gimnasio, tus paseos, tus viajes si te gusta viajar, tu cine si te gusta ir al cine, tu lectura si te gusta leer. Entonces, eso forma parte de la estrategia. Entonces, eso es lo que llamo yo descanso consciente. Y cuando yo descanso con conciencia, aumenta mi creatividad y mi foco. Y esto yo no estoy diciendo nada que ni los psicólogos ni todo el mundo hable. Es decir, si tú descansas, tu creatividad aumenta. Si tú descansas, tu foco aumenta, porque eres capaz de pensar con más raciocinio. Entonces, en la marca personal esto es súper importante, súper importante. La única manera, mira, en alto rendimiento, y yo, sabes que yo siempre llevo esto, ¿no? En alto rendimiento hay una máxima para los deportistas, a pesar, por ser alto, y ellos son alto rendimiento, es decir, están hyper todo el tiempo, ¿no? Pero en el caso de las lesiones, cuando tú tienes una dolencia en el alto rendimiento, lo primero que te dicen es tienes que parar. Parar y trabajar esa regeneración, que en el caso de alto rendimiento, pues se empiezan las cosas más sofisticadas de la fisioterapia, estos equipos, magnetoterapia, estas cosas, ¿no? Onda de choque y tal. Pero te dicen, tienes que parar. Tienes que parar. A lo mejor no paras completo. Es una parada activa que llaman en el alto rendimiento. Es decir, si tienes una lesión en la rodilla, pues trabajarás solo tren superior, para que me entiendas. Pero tienes que descansar la zona lesionada para que se regenere. Es lo mismo aquí con nosotros, porque somos seres humanos. Entonces, si yo me siento agobiada porque me siento cansada o cansado, pues yo paro. Paro, salgo, camino, me como lo que quiera, salgo con los amigos, voy para el cine, porque eso me va a regenerar, ¿ok? Entonces, nos pone más foco, nos aclara, etcétera, ¿ok? Qué bien. Y no solo es importante el descanso consciente, ¿no? Que como tú bien decías, descanso consciente es igual a inversión más en creatividad y en enfoque,
Pero igual de importante en este punto, y lo decíamos anteriormente, es tu cuidado personal que debe de formar parte de esa propuesta de valor, ¿no? Claro, al final volvemos al siempre, que parecemos que repetimos mucho esto, pero es que esta es la este es el ancla, o sea, marca personal, persona. Persona, ser humano, momento vital, ¿sabes? Todo lo que implica desde el punto de vista físico. Entonces, cuando tú te cuidas, cuando tú cuidas tu cuerpo, cuando tú te cuidas tú como persona, y eso entra inclusive tu formación continua, porque eso forma parte del cuidado, tú lo proyectas. O sea, nosotros proyectamos, Víctor, lo que sentimos y lo que somos, ¿sí? Sin Y darnos cuenta, además, ¿eh? Sin sin darnos darnos cuenta, además. cuenta. Y si me pongo un poquito más esotérica, atraemos, pero no vamos a tocar ese tema, pero podemos atraer lo que proyectamos. Entonces, si yo estoy cansada, ojo, que esto no quiere decir que haya un día que tú no estés cansado, o sea, tú puedes estar cansado un día, pero cuando tú empiezas a acumular cansancio, la sumatoria del cansancio es igual a agotamiento. Entonces, si tú vives agotado, tú eso lo proyectas. O sea, empieza, además el cuerpo se ve agotado, se ve cansado, ¿sabes? Empieza un poco. Entonces, ese cuidado, hay momentos complejos, hay momentos familiares complejos, por ejemplo, cuando tú tienes un familiar enfermo, sabes que si es cercano a ti, eso te va generando un cansancio que vas acumulando allí y que no, ni siquiera, que estás solayado, que no te das cuenta. Pero entonces tienes que compensar con otras cosas, tienes que buscar un equilibrio con otras cosas, ¿sabes? Entonces intentar hacer un poco más de ejercicio, intentar hacer algo que te distraiga, porque al final eso lo vas a proyectar. La energía se percibe, Víctor, ¿sí? Y si tú estás en piloto automático constantemente, pues tu marca personal también va en piloto automático. Entonces, claro, esto es muy importante y esto me lleva a mencionar algo que hablamos el primer día de nuestro webinar, de nuestro ciclo de webinar. ¿Cuál es la visión estratégica que tienes tú con tu marca personal? Esa visión estratégica, ese de pasar de punto A al punto B, ¿cómo lo quieres hacer? ¿Y qué quieres proyectar? Que eso fue lo primerito, ¿te acuerdas que hablamos en el primer webinar? Eso te da la base de todo esto. Porque al final, cuando tú tienes muy clara esa visión estratégica que tú quieres tener con tu marca personal, a dónde te quieres dirigir, cuáles son ese segmento de mercado, todo esto que sabemos de gestión de negocio, pues yo procuro que del otro lado, la otra cara de la moneda de mi marca personal, que soy yo, pues esté en el equilibrio que necesita para que esa energía se perciba y yo pueda tirar para adelante con esa visión estratégica. ¿Ok? Y aquí algo muy importante que lo hablé yo en la reflexión de la semana que publiqué el domingo, el síndrome de la pereza. O sea, ¿cuál es el problema que tengamos pereza un día? Porque aquí el síndrome de la pereza tiene dos vertientes. Una, cuando tú te levantas en la mañana, que a todos nos pasa. Bueno, a mí me pasa. Y yo soy ser humano, yo creo que a los demás les pasa también. Y yo lo reconozco. Hay días en la mañana que yo me levanto y yo no me quiero levantar a esta hora. Y yo soy madrugadora. Y yo no, olvídate. Gimnasio, hoy a las 7 no. Hoy a las 7 no va a gimnasio, va después. Porque yo hoy quiero dormir. Va a las 7 pero de la tarde, no Va a de las la 7 pero mañana. de la tarde, no pasa nada, lo importante es que lo haga, ¿sabes? Entonces, sí, tú hay días que no te quieres levantar de la cama. ¿Cuál es el problema? Ah, no, yo me tengo que levantar porque la disciplina, ojo, cuidado con esto, la disciplina, ¿sí? Sí, tenemos que tener autodisciplina, pero la autodisciplina no pasa porque tú te agotes, no. La autodisciplina pasa porque tú sepas gestionar esos vaivenes emocionales que tenemos, esa procrastinación, todas esas cosas que hemos hablado, esa autodisciplina, pero la autodisciplina también tiene su flexibilidad, no es una línea recta, es curva. Yo voy ahí surfeando mi autodisciplina, porque si yo estoy agotada, si yo me le, poner un ejemplo, yo me levanto y yo no quiero ir al gimnasio, por poner ejemplo del gimnasio, porque me siento agotada, si yo autodisciplina voy al gimnasio, aunque yo esté agotada, lo que va a pasar es que en el gimnasio yo no rinda y termine más agotada. Y el músculo, si no hay descanso en el músculo, pasa que aquí estamos cayendo en temas deportivos, pero si el músculo no está descansado, lo que tú hagas en el gimnasio no lo vas a absorber, va a ser peor.
Entonces, esa autodisciplina hay que verla con cuidado, ¿ok? Con cuidado. Sí, la autodisciplina es fundamental, fundamental. Y esa es la base de cualquier cosa. Y yo soy fiel creyente de eso y además el arte marcial que hago, pues es una de las cosas que te inculca. Pero ojo, que no es línea recta, ni es un corset, ¿ok? Entonces, ese síndrome de la pereza, pues esa es una vertiente. Y la otra vertiente es que si tú un día quieres tirarte en tu cama simplemente a ver Netflix y lanzarte un maratón de serie, pues perfecto. ¿Cuál es el problema? Hazlo porque al día siguiente estarás, volvemos, ¿no? A lo que comentabas en el anterior bloque, ¿no? Ese descanso consciente te va a permitir un poco llegar más claro, llegar más certero, llegar más potente hacia la comunicación o hacia lo que tengas que hacer en general, ¿no? Claro, claro, es Oye, así. de la teoría a la práctica, hemos hablado de esa reflexión, cómo romper con la trampa de la hiperproductividad. Hemos hablado del cuidado y del descanso consciente que debe de formar parte de la estrategia de marca personal, pero ¿qué acciones, Milagros, se pueden aplicar en todo esto que nos has contado? Al final analizamos no un problema, pero sí una situación, Ujú. acción, reacción, ¿no? Sí, a ver, mira, como siempre, ¿no? Que dejamos siempre como tips de cómo hacer cositas, ¿no? Aquí yo traigo tres básicos para esto, todo esto que estamos hablando. Primero, programar pausas activas, pero pausas activas conscientes. Siempre el tema consciente aquí es importante, porque tiene que formar, por eso es que forma parte de la estrategia, ¿ves? Porque forma parte de lo que tú tienes que hacer a nivel de gestión, de esa gestión híbrida que tenemos para estar en equilibrio. Entonces, esas pausas activas son importantes, las que quiera la gente, las que quiera la gente, y tantas pausas activas como requieras en el día o en la semana. Y eso pasa por autoconocerse, es decir, tú sabes en qué momento tienes que parar de trabajar. Por ejemplo, tú te pones a trabajar, vamos a suponer, tiras 3 horas, 4 horas, pim, 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 pim. ¿Realmente las 4 horas estás en plena productividad? Pregunta. Hay personas que lo logran, hay personas que no. ¿Que no lo logres es malo? No, eres diferente. Hay gente que puede estar 4 horas sin pararse de una silla, hay gente que no. ¿Sí? No pasa nada. Cada quien tiene un ritmo, porque eso es importante, tu ritmo. ¿Cuál es tu ritmo? ¿Sí? ¿Cuál es tu ritmo físico? ¿Cuál es tu ritmo fisiológico? ¿En qué etapa vital? Vuelvo al tema, ¿en qué etapa vital estás? Porque los ritmos cambian a lo largo del tiempo. Entonces, hay que programar esas pausas y esas pausas pasan por identificar esos momentos que necesitas la pausa. Necesitas una pausa emocional, necesitas una pausa a nivel, dependiendo también de lo que hagas a nivel de trabajo, ¿no? Pero que esa pausa la tienes que identificar y hacerla. Con lo que más te guste, si te gusta caminar, si te gusta, no sé, hacer ejercicio, si te gusta llamar a un amigo, lo que sea, pero una pausa. Eso es súper importante. Y las pausas se programan. Las pausas se programan. Y aquí el calendario, la herramienta de Google Calendar, planificar las pausas son importantes, porque entonces aquí sí viene la disciplina, ¿ves? Empezamos. O sea, si yo me programo todos los días 1 hora en la tarde para salir a caminar, por ejemplo, pues yo tengo que intentar cumplirla en la medida que pueda, porque eso empieza, eso es el hábito y el hábito, la disciplina, todo esto que sabemos, ¿ok? Entonces, esas pausas activas son súper importantes. Yo recomiendo pausas activas en el día, yo particularmente. Porque dependiendo de lo que hagas, evidentemente, en este caso, como el caso nuestro, que la cabeza es uno de los activos más importantes que tenemos, pues la cabeza se agota, porque el cerebro es un músculo. Entonces yo tengo que también darle la pausa al músculo para que el músculo se regenere. Pero bueno, todo depende de lo que cada quien tenga como ciclos, ¿no? Ciclos energéticos. Luego está algo que yo uso mucho en mis mentorías que se llama la rueda de la energía de la marca personal. Así como existe una rueda de la vida, ¿ok? Que es muy conocida y el que no la conozca lo busca en Google y le va a aparecer 300 cosas. La rueda de energía de la marca personal tiene 8 componentes, Víctor. Y esto es lo que vamos a hacer, como siempre intentamos hacer en nuestros webinars, es dejar luego un mini, ¿sí? Documentito donde yo explico un poco de qué va esta metodología, que es una cosa muy sencillita, pero que va a ayudar mucho a identificar dónde estás. Entonces, la rueda de la vida no son más que 8 cuadrantes en donde está todo lo que tiene que ver tu bienestar personal,
tus gestiones personales con el resto de esa otra parte de la moneda de la marca personal que es el negocio. Entonces, en esa componente de 8 partes que tiene la rueda, tienes las dos caras de la moneda engranadas, la personal de la marca personal y la del negocio de la marca personal. Entonces, no es más, funciona igual que la rueda de la vida, tú asignas una puntuación de acuerdo a una serie de preguntas que vamos a poner en el documento y tú logras identificar en qué momento estás. Esto es una foto. Yo recomiendo que si alguien pone en práctica esto, pues las fotos las haga mensualmente. ¿Ok? Son fotos. ¿En qué momento estás tú de esa rueda de la vida? Porque lo importante es que haya que al ser una rueda, el puntaje delimite un gráfico araña lo más redondo posible, ¿no? Y normalmente, pues a veces, si lo hacemos con conciencia en nuestro silencio, en nuestra soledad, porque la soledad también y el silencio también te ayudan a construir. Si lo hacemos del silencio y estamos hablando en nuestro autodiálogo con nosotros mismos y nadie nos escucha, con lo cual debemos ser honestos con nosotros mismos, pues vamos a lograr identificar qué debemos mejorar dentro de esa rueda de energía para estar en equilibrio. ¿Ok? Eso lo recomiendo mucho porque al final te pones en blanco y negro sensaciones. Que tengo la sensación de que estoy cansado, es que tengo la sensación de que no estoy haciendo suficiente, es que tengo la sensación de que no estoy vendiendo, es que tengo la sensación. No, la sensación es percepción, intangible, etéreo. Siempre, no sé si es porque somos economistas, pero a nosotros nos encanta el blanco y negro, ¿no? Entonces, siempre y cuando podamos llevar todas esas sensaciones a lo cuántico, vamos a poder identificar mejor ciertas cosas y definir mejores estrategias, ¿ok? Y lo del ciclo de vida de la marca personal y el ciclo vital, esto es súper importante, Víctor, que lo tengamos siempre presente en las marcas personales. ¿Cuál es mi ciclo vital y cuál es mi ciclo de vida de la marca? ¿Sí? Porque los dos me dan inputs a esa estrategia y yo tengo que saber cómo gestionar ambos para yo, como la cara de la moneda personal esté tranquila y la otra también. ¿Ok? Y, y al final, perdón, al final algo muy importante, el disfrute. Yo trabajo para disfrutar. Todo tenemos que pasarlo por el disfrute, sobre todo en las marcas personales. Porque si no disfrutamos, no nos cansamos. Si nos cansamos, nos agobiamos y somos improductivos. ¿Qué Qué tal? bien, muy, muy interesante estas tres acciones, ¿no? Pero lo Perdón. decías tú, ¿no? ¿Estás satisfecho realmente? O sea, estás disfrutando con lo que haces, porque si no disfrutas, al final tienes fecha de caducidad, ¿no? Por decirlo Claro. de algún modo. Tiene fecha de caducidad y fecha de caducidad de todos lados, porque a ver, tú como profesional tienes fecha de caducidad, Víctor, si no innovas. O sea, la curva, el ciclo vital de las marcas es, ¿sabes? Tiene una cúspide, que si tú no innovas, vas para abajo, ¿sí? Ciclo de innovación, es que aquí no hace falta inventar muchas cosas, las herramientas están. Entonces, tu marca personal como profesional tiene una fecha de caducidad. Es que si tú no la renuevas, sabes, vence. Entonces, esto es como las suscripciones, ¿no? Todo el tiempo tienes que renovar la suscripción. Pues la marca personal es igual. Ojo, dependiendo de tu visión estratégica. Y esto es importante, porque aquí nada de todo lo que nosotros hemos hablado durante todo este tiempo es excluyente. Aquí todo es incluyente. Sí, porque forma parte de ese camino estratégico. Dependiendo de tu visión, que tu visión estratégica se alinea a tu momento vital y al ciclo de vida de esa marca personal, pues tú tienes que vivir el proceso estando satisfecho. Y la satisfacción pasa por aceptar, procesos de aceptación de que las cosas suceden como tienen que suceder y de que yo soy una persona y que puedo tener un día de pereza, que no pasa nada. Y volvemos otra vez al inicio de este webinar, de no todo es productividad, sino que al final también necesitamos, tu marca también necesita pausa y descanso. Y descanso. Así es, Víctor. Fenomenal, Milagros. Una vez más, Ujú. agradecido por estos conceptos que nos has dejado en este webinar. Tres bloques, reflexión. Me ha encantado autoexigencia disfrazada de excelencia. Cuidado, remarcar Cuidado. esa parte, el cuidarse y el descanso. Aquí sí es cierto que la fórmula descanso consciente igual a inversión en creatividad y enfoque
es quizás un poco ese tips, ¿no? Sí. De ese bloque 2 y en el bloque 3 yo me quedo, ¿no? Esas acciones que se puedan aplicar. Has mencionado tres de muchas otras que seguro que tengas, ¿no? En ese libro blanco, pero me quedo quizás con la rueda de la energía de la marca personal, que al final es una metodología creada por tu propia marca, ¿no? Milagros Por Ruiz. mi propia marca, sí. Bueno, todos estos tips al final son cosas que tú vas adaptando en las mentorías Por eso es que las mentorías son, el trabajar como mentor es divino, ¿no? Es riquísimo porque al final tú aprendes mucho y tú vas generando cosas para esa persona porque todos somos diferentes, con lo cual no hay ninguna mentoría igual. ¿M? Entonces, todos estos tips y estas metodologías son cosas que yo he ido adaptando al proceso para que esa persona que la reciba, pues de una manera u otra, tenga herramientas, porque al final es eso, ¿no? Son herramientas que te van a servir a ti para tu autogestión. Autogestión. Auto, autogestión, fenomenal. Venga, pues oye, lo dejamos hasta aquí. Decir a todos los que nos están escuchando, los que nos vienen siguiendo en estos webinars de Marca con AM, Marca Personal con Milagro Ruiz Barroeta, que tienen a disposición, como que sí, en la descripción del vídeo, todos estos recursos que vamos colgando, como en este caso, esta rueda, ¿no? De la cual hablabas, rueda de energía para la marca personal Personal. y que por supuesto si necesitan cualquier tipo de ayuda, qué mejor, ¿no? Que también en la descripción del vídeo se puedan poner en contacto contigo y analizar el caso concreto, porque aunque sí es cierto Claro. que aquí analizamos un poco todo en su conjunto, luego cada persona, cada marca personal requiere también, ¿no? No solo de la base que tú nos lo traes cada 15 días los miércoles, ¿verdad? En estos webinars, sino la concreción concreta, ¿no? Para la redundancia Claro, de la claro. persona y de tu marca. Y esto, Víctor, para los líderes microempresariales, que es el colectivo que va a la asociación, es importantísimo. Es importantísimo. El líder empresarial, que esto pues ya hablaremos en su momento, pero tiene que tener una marca personal, tiene que gestionarla. Y aquí el tema, en el caso de los líderes, el tema que estamos hablando hoy es súper importante. Si ese líder no descansa, no, sabes, no, además que tiene 300 problemas, que no hace falta que digamos todos los problemas que puede tener un microempresario hoy día, pues estos tips pues son muy, muy relevantes para esa persona. Al final, y como cierre, cabe recordar a todos los que te están escuchando ahora mismo que se hagan dos preguntas. ¿Estás cómodo? ¿Te sientes cómodo con esa marca personal? ¿Estás satisfecho? Si no es Exacto. así, lo tienes fácil, ¿no? Que se pongan Sí, en contacto contigo para, bueno, pues conocer un poco, ¿no? sí, estás Siempre. satisfecha, estás cómodo y yo le agregaría una, o escuchándote, escuchándote y recordando otras cosas, estás en paz con tu marca personal. Estás en paz, efectivamente, Claro, efectivamente. estás, Dejamos esa reflexión para que la sí, gente pueda también opinar, claro que sí, que nos es deje todas las preguntas, los comentarios abajo en la descripción del vídeo. Por supuesto, si lo estás viendo a través de las redes sociales, esperamos también tus comentarios. Suscríbete para no perderte los próximos episodios y nos vemos en el siguiente Milagros. así es, Víctor. Bueno, muchísimas gracias como siempre. Ha sido una conversación maravillosa. No sé ni cuánto tiempo llevamos, pero a mí se me va el tiempo rapidísimo. Pero ya sabes que cuando Y nos juntamos los que tenemos pasión por sí. esto, no tenemos, No hay límite. Y no hay bueno, nada, límite. agradecida contigo y feliz tarde a todos los que nos escuchan y que sea de mucho provecho el webinar de hoy. No se olviden que hay una lista de reproducción de marca personal en el canal de YouTube de la asociación que pues se las recomiendo, no porque la hayamos hecho nosotros, sino que hay montones de tips, Víctor, allí que la Es verdad. gente puede escuchar y aprovechar. ¿Ok? Venga, fenomenal. Pues queda dicho, lo dicho. Nos vemos el mes que viene. Chao, adiós. Chao, Chao. Víctor. Cuídate mucho. Igual.